Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los libros de los Salmos y los Proverbios. El libro de los Salmos consiste en una colección de cantos escritos en poesía bajo inspiración del Espíritu Santo y usado como himnario por el pueblo escogido por Dios, o sea, los israelitas, hebreos o judíos, para adorar, alabar y orar a Dios en el templo de Jerusalén y posteriormente en las sinagogas cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. El libro de los Salmos se considera el libro más completo de la Biblia, escrito en un periodo histórico que abarca desde el tiempo de Moisés en el 1500 a.C. hasta el tiempo del exilio de Israel en Babilonia alrededor del 600 a.C. Toda la ética bíblica, los fundamentos de la fe, los prodigios y las maravillas realizadas por Dios y la relación de Dios con su pueblo está en los Salmos. Jesucristo dijo que era necesario que se cumpliera todo lo escrito de él en la ley de Moisés, o sea la Torá, en los profetas, o sea el Nevi'im, y en los salmos o salterios, libro que recibe el nombre de Tehilim, o sea alabanzas, y que es el primero del tercer segmento, Ketuvim, del Tanaj, las sagradas escrituras judías que son el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Toda alma sedienta logra refrescarse en la fuente de los salmos, donde encuentra a Dios y solo en Dios respuestas sólidamente fundamentadas en la fe y la satisfacción de sus necesidades más profundas que busca con tan ardiente deseo, necesidad y anhelo. Por medio de los salmos, nuestra alma se lanza hasta el infinito cantando alabanzas a Dios. El rebaño de Dios nuestro buen pastor nutre su espíritu en los verdes pastos de los salmos, y tanto el Hijo de Dios neófito como el siervo maduro crece en su vida espiritual con la leche espiritual no adulterada y el alimento sólido que Dios a todas horas y sin medida le proporciona a todo creyente que con corazón sincero y dispuesto busca a Dios en los salmos. En el Tanaj, Salmos se divide en 5 libros que terminan cada uno en una doxología. El libro 1 abarca de los Salmos 1 al 41, el libro 2 del 42 al 72, el libro 3 del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. Hay salmos con temas repetidos como el 14 y el 53, el 115 y el 135, y hay muchos que están escritos como acrósticos, por ejemplo el Salmo 119, o con responsos, el Salmo 136. Aunque el autor único de la Biblia, incluyendo los Salmos, es Dios, David fue el escogido para ser el principal escritor de los Salmos. 73 de los 150 salmos incluidos en la Biblia se atribuyen a David, 50 son anónimos. El Salmo 90 lo escribió Moisés, el 72 y el 127 Salomón. Asaf, director del coro de David, escribió 12, los hijos de Coré 11 y otros más escribieron el resto. El salmo más conocido de David es el Salmo 23, que exalta el ministerio de Dios como el buen pastor de su rebaño, que es la iglesia, y de cada oveja en particular. El salmo anónimo más extenso de la Biblia sobre la palabra de Dios es el 119. Otros de los salmos más amados por los cristianos son el Salmo 1, 8, 15, 23 al 25, 34, 42, 46, 90 al 92, 100, 103, 145 al 150 y el 117, que es el salmo y capítulo más pequeño de la Biblia. Hay unos 30 salmos de acción de gracias, más de 60 son alabanzas individuales y congregacionales, más de 50 contienen instrucciones sobre cómo tratar al prójimo, y hay más de 85 que son oraciones pidiendo perdón o piedad a Dios. El principal de todos los salmos penitenciales es el Salmo 51,
escrito por David después de que Dios a través de Natán le hizo conciencia de su pecado y adulterio con Betsabé. También hay salmos históricos y nacionales como el 46, 68, 79, 105 y 106 y el 114. Están el cántico de Moisés en el Salmo 135 y 136 que celebra las victorias de Dios a favor de su pueblo Israel. Hay salmos proféticos y mesiánicos en donde se describen detalles asombrosos de la persona y ministerio de Jesucristo antes, durante y después de su encarnación, pasión, muerte, resurrección, ascensión, futuro regreso a la tierra y su reino milenial. Estos se llaman también salmos del jubileo, que son del 125 al 150. Otros salmos exaltan a Cristo como creador y sustentador de todas las cosas y mencionan sus ministerios como juez justo, rey de reyes, profeta, sumo sacerdote, redentor y Mesías, así como su pasión, muerte, resurrección y reino milenial y sempiterno. El más sorprendentemente detallado de los salmos es el Salmo 22 que Jesús recitó y experimentó en su martirio en la cruz del Calvario. Durante toda la vida del Hijo de Dios y en cualquier circunstancia, sea de gozo o tribulación, siempre puede encontrar en los salmos la alabanza, adoración, gratitud, fortaleza, consuelo y dirección que a diario necesita. A diferencia de los dichos populares que, aunque válidos y útiles, tienen las limitaciones impuestas por la cultura donde aparecieron, los proverbios bíblicos, por ser palabra de Dios, son infalibles, de valor universal y eterno. Fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo para entender sabiduría y doctrina, o sea, enseñanza bíblica, y para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay proverbios dirigidos específicamente a los niños, jóvenes, padres y adultos. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor, o sea, el respeto reverente a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La recomendación inicial de Proverbios es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Uno de los principales valores de los proverbios bíblicos es que sus consejos son predominantemente preventivos. Así, si un niño y adolescente quiere tener las mejores probabilidades de llegar a la edad adulta, sano, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra y feliz, le conviene adquirir pronto el hábito de leer y aprender los proverbios bíblicos diariamente. Proverbios asegura que el que sigue su sabiduría alargará sus días en la tierra, pero el necio que la menosprecia está expuesto a sufrir múltiples desgracias, consecuencias de sus pecados e imprudencia. Especialmente importantes son los consejos a vivir como Dios manda en la Biblia, en santidad, apartados para servir a Dios, y puros en toda la manera de vivir. Los consejos para evitar las desgracias de vivir una vida sexual promiscua en vez de gozarse con la esposa en fidelidad se describen claramente, y cómo llegar a ser un varón ejemplar y una mujer sabia y virtuosa se enseñan en forma específica. Es mi oración que la lectura de los salmos y proverbios nos permitan presentarnos diariamente ante Dios como hijos aprobados. Muchas gracias por su atención.